Lectura del libro de Esdras, capítulo 1. Ciro da la libertad a los judíos para volver a Jerusalén. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahvé, dicha por boca de Jeremías, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en el país de Judá, a todo el que pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suban a Jerusalén con la ayuda de su Dios, y edifiquen allí la casa de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén, en todo lugar donde vivan restos del pueblo de Yahvé, que las gentes del lugar los ayuden para su viaje con plata, oro y toda clase de cosas y ganados. Que les entreguen además ofrendas voluntarias para la casa de Yahvé, que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las familias de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó, y acordaron ir a edificar la casa de Yahvé. Y todos los vecinos les dieron toda clase de ayuda, oro, plata, ganado y objetos preciosos en gran cantidad, además de toda clase de ofrendas voluntarias. También el rey Ciro mandó tomar los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses. Los puso en manos del tesorero Mitradates, el cual los contó para entregárselos a Sesbassar, el príncipe de Judá. Esta es la lista: copas de oro para la ofrenda 30, de plata 1029, otras copas de oro 30, de plata 410, otros utensilios 1000. Total de los utensilios de oro y plata 5400. Todo esto se lo llevó Sesbassar cuando permitieron volver a los cautivos de Babilonia a Jerusalén. Los que volvieron con Zorobabel. Capítulo 2. Estas son las personas de la provincia de Judá que regresaron del cautiverio que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Partieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraya, Relayas, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Lista de los hijos del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, de Cefatías, 372, de Araj, 775, de Pahat Moab, por parte de los hijos de Josué y de Joab, 2812, de Elam, 1254, de Satú, 945, de Sakai 760, de Bani 642, de Bebai 623, de Asgad 1222, de Adonicam 66, de Bigvai 2056, de Adín 454, de Ater de Ezequías 98, de Besai 323, de Yora 112, de Hasum 223, de Gibar 95, hombres de Belén 123, de Notafa 56, de Anatot 128, de Asmavet 42, de Cariatiarim de Kifara y Berot 743, de Ramó y Geba 621,
de Micmas 122, de Beter y de Ai 223, de Nebo 52, de Magbis 156, los de Elam Agner 1254, los de Harim 320, los hombres de Lod, Hadid y Ono 725, los de Jericó 345, los de Saná 3630. Sacerdotes, los hijos de Jedaías de la familia de Josué 973, los de Imer 1052, los de Pashur 1246, los de Harín 1017. Levitas, los hijos de Josué por parte de Cadmiel, Binui, Odavías 74. Cantores, los hijos de Asaf 128. Porteros, los hijos de Salum, de Ater, de Talmón, de Acub, de Hatita, de Sobai, en total 139. Ayudantes de los levitas, los hijos de Sija, los de Jasafá, los de Tabaot, los de Queros, los de Siaja, los de Padón, los de Lébana, los de Hagala, los de Acub, los hijos de Hagab, los de Salmai, los de Hanán, los de Gidel, los de Gahar, los de Reías, los hijos de Resín, los de Necoda, los de Gazán, los de Usa, los de Pasaej, los de Besai, los de Asna, los de Meunitas, los de Nefusitas, los de Bacub, los de Jacufa, los de Tarhut, los de Balslut, los de Mejida, los de Harsa, los de Barcas, los de Sisra, los de Temach, los de Nesaij, los de Hatifa, hijos de los siervos de Salomón, los Satai, los de Has, Soferet, los de Peruda, los de Yaada, los de Cefatías, los de Hatil, los de Pekeret Sabayim, los de Amit. Total de los donados y lo de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que volvieron de Tel Melach, Tel Harsá, Kerub, Adán e Imer, y que no pudieron probar si su familia y su linaje eran de origen israelita. Los hijos de Delaías, los de Tobías, los de Necoda, 652. Y entre los sacerdotes, los hijos de Jabaías, los de Jacós, los de Barzilai, el cual se había casado con una de las hijas de Barzilai, el Galaadaita, cuyo nombre adoptó. Los que no hallaron los registros de sus antepasados fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les prohibió comer las cosas santas mientras un sacerdote no consultase a Dios por medio de los de Urim y Tumim. Toda la asamblea era de 42,360 personas, sin contar sus siervos y esclavas, en número de 7,337. Mantenían también 200 cantores entre hombres y mujeres. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6,720 burros. Algunos de los jefes de familias, al llegar a la casa de Yahvé en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para que fuera reedificada en el mismo lugar en que había estado. Dieron para el tesoro de la obra según sus medios 61,000 dracmas de oro, 5,000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y parte del pueblo se establecieron en Jerusalén, los cantores, los porteros y los ayudantes en sus respectivas ciudades. Todos los israelitas vivían en sus ciudades. Restauración del altar. Capítulo 3. Al cabo de 6 meses, los israelitas estuvieron ya instalados en sus ciudades. Entonces se congregó todo el pueblo en Jerusalén,
Josué, hijo de Hasadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Seltiel, con sus hermanos, empezaron a reconstruir el altar de Dios de Israel, para ofrecer en él sacrificios como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Construyeron el altar en el mismo lugar, a pesar del miedo que tenían de la gente del país, y ofrecieron en él víctimas consumidas por el fuego, sacrificio de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, y ofrecieron cada día víctimas consumidas por el fuego según el rito establecido. Después siguieron ofreciendo el sacrificio perpetuo y los sacrificios de los sábados, de las lunas nuevas y todas las solemnidades de Yahvé, además de lo que cada uno voluntariamente quería ofrecer a Yahvé. Empezaron a ofrecer las víctimas consumidas por el fuego desde el día primero del mes séptimo, cuando aún no se habían puesto los cimientos del templo de Yahvé. Dieron dinero a los que trabajaban la piedra, a los albañiles y carpinteros. También dieron alimentos, vino y aceite a los tirios, para que trajeran por mar a Yofó madera de cedro del Líbano, según la autorización de Ciro, rey de Persia. El año segundo después de la llegada a la casa de Dios, a Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Saltiel, y Josué, hijo de Hasadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, levitas y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra. Designaron a algunos levitas mayores de 20 años para dirigir las obras de la casa de Yahvé. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, y los hijos de Odavías, se pusieron juntos a dirigir a los que trabajaban en la obra de la casa de Dios. En cuanto los obreros pusieron los cimientos del santuario de Yahvé, se presentaron los sacerdotes revestidos de lino fino, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para cantar a Yahvé los salmos de David, rey de Israel. Cantando y alabando daban gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor para Israel. Todo el pueblo lanzaba gritos con grandes clamores, alabando a Yahvé, porque se ponían los cimientos de la casa de Yahvé. Muchos de los sacerdotes levitas y de los demás ancianos jefes de familia que habían conocido la casa primera, lloraban con grandes gemidos mientras se ponían los cimientos, pero otros lanzaban gritos de alegría, y el pueblo no podía distinguir entre los gritos de júbilo y el clamor de los llantos, porque gritaba con alegría, y el ruido se escuchaba hasta lejos. Interrupción de los trabajos. Capítulo 4. Cuando supieron los enemigos de Judá y de Benjamín que los que habían vuelto del destierro estaban edificando el santuario de Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los jefes de familia, y les dijeron: Permítanos cooperar con ustedes en la reconstrucción, porque también nosotros nos interesamos por su Dios, y le ofrecemos sacrificios desde el tiempo de Asar-Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Zorobabel, Josué y los jefes de familia israelitas le contestaron: No podemos unirnos a ustedes para reconstruir la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos. Así lo ha mandado Ciro, rey de Persia. Entonces la gente del país se puso a desanimar a los obreros del pueblo de Judá y meterles miedo para que no edificaran. Se ganaron con dinero a algunos consejeros de la corte para hacer fracasar el proyecto, y lo detuvieron durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Dario, rey de Persia. Paréntesis en el relato. Al comienzo del reinado de Jerjes, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, y en el tiempo del rey Artajerjes
Bisla, Mitradates, Tabeel y el resto de sus colegas escribieron a Artajerjes, rey de Persia. La carta fue escrita en arameo y traducida. Empezaba así: Rehum, gobernador, y Simsai, secretario, y demás colegas, los jueces y legados funcionarios persas, las gentes de Erech, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas y los restantes pueblos que el gran Asurbanipal desterró y estableció en las ciudades de Samaria y en el resto de la provincia del otro lado del río. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tus siervos las gentes del lado de acá del río, etc. El rey debe estar informado de que los judíos que subieron de tu lado hacia nosotros y llegaron a Jerusalén están construyendo esta ciudad rebelde y mala. Tratan de levantar las murallas y ya echaron los cimientos. Que sepa pues el rey que si esta ciudad se es reedificada y sus murallas reconstruidas, no se pagarán más impuestos, contribución ni peaje, y al fin esta ciudad perjudicará a los reyes. Ahora, como nosotros comemos la sal del palacio y no creemos conveniente que el rey sea menospreciado, mandamos al rey esta información: que se investiguen los libros de la historia de tus padres, y en ellos verás que esta ciudad es una ciudad rebelde y molesta para los reyes y las provincias, y que en ella se ha fomentado revueltas desde tiempos antiguos. Por esta razón precisamente ha sido destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad se reedifica y se levantan sus murallas, perderás con esto mismo tus territorios de este lado del río. Respuesta que mandó el rey: a Rehum, gobernador, a Simsai, secretario, y al resto de sus colegas que habitan en Samaria y otros lugares del otro lado del río, saludos. La carta que me han enviado ha sido leída palabra por palabra en mi presencia. He dado orden para que investiguen los hechos, y se ha encontrado que esa ciudad desde tiempos antiguos se rebela contra los reyes, y que se han producido en ella revueltas y rebeldías. Hubo en Jerusalén reyes poderosos, dueños de toda la tierra del otro lado del río, a los que se pagaba tributo, impuestos y derecho de peaje. Por consiguiente, ordenen que cesen los trabajos de esa gente. No reconstruirán esa ciudad sin una autorización mía. No dejen de poner en esto gran cuidado, no sea que el mal aumente con perjuicio nuestro. En cuanto la copia de esta carta del rey Artajerjes fue leída ante Rehum, gobernador, Simsai, secretario, y sus colegas, salieron rápidamente hacia Jerusalén donde los judíos, y los obligaron a suspender sus trabajos por la fuerza y la violencia. Se reanuda la construcción del templo. Entonces se suspendieron los trabajos de la casa de Dios en Jerusalén, quedando interrumpidos hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, se dirigieron a los judíos que vivían en Judea y Jerusalén en nombre del Dios de Israel, que seguía con ellos. Con esto Zorobabel, hijo de Saltiel, y Josué, hijo de Hasadac, decidieron reconstruir la casa de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Entonces vinieron a ellos Tatnai, gobernador de la provincia del otro lado del río, y Setar Boznai con sus consejeros, y les dijeron: ¿quién les ha ordenado levantar esta casa y sus muros? Y preguntaron: ¿quiénes son los hombres que construyen este edificio? Pero la mirada de Dios estaba sobre los dirigentes de los judíos, y no los obligaron a interrumpir la obra
mientras se consultaba al rey Darío y hasta recibir una carta suya acerca de esto. Copia de la carta que escribió Tatnai, gobernador de la provincia del otro lado del río, al rey Darío, juntamente con Sentar-Boznai y sus consejeros, los persas de la otra orilla del río. Al rey Darío, paz. Comunicamos al rey que hemos ido a la provincia de Judea, a la casa del Dios grande. La están construyendo con piedras talladas y se colocan las maderas en los muros. El trabajo se hace con mucho esmero y adelanta rápidamente en sus manos. Hemos preguntado a los ancianos y les hemos hablado así: ¿quién les ha ordenado edificar esta casa y terminar este santuario? También hemos preguntado los nombres para dártelos a conocer y pusimos por escrito los nombres de los cuales están al frente de ellos. Ellos nos dieron esta respuesta: nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo la casa que fue construida hace muchos años. Un gran rey de Israel la construyó y la terminó. Pero luego que nuestros padres hicieron enojarse al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó esta casa y desterró al pueblo a Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, éste dio un decreto para que esta casa de Dios fuera reconstruida. Los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había quitado al templo de Jerusalén y transportado al templo de Babilonia, fueron sacados de allí por Ciro y entregados a un hombre llamado Sesbassar, el que nombró gobernador, diciéndole: toma estos vasos y ve a llevarlos al templo de Jerusalén, y que la casa de Dios sea reconstruida en el mismo lugar. Entonces Sesbassar vino acá y echó los cimientos del templo de Dios de Jerusalén. Desde aquel tiempo hasta ahora se va construyendo y aún no está terminado. Ahora, si al rey le parece conveniente que se hagan investigaciones en la casa de los tesoros del rey en Babilonia, con el fin de averiguar si hubo una orden del rey Ciro para la reconstrucción de esta casa de Dios en Jerusalén, que el rey nos transmita luego su voluntad en este asunto. Darío favorece la construcción del templo. Capítulo 6. Entonces el rey Darío dio orden de hacer investigaciones en la casa de los tesoros de Babilonia, donde se depositaban los libros, y encontró en Ecbatana, fortaleza situada en la provincia de Media, un rollo en que estaba escrito lo que sigue: en el primer año de su reinado, el rey Ciro ha dado esta ordenanza referente a la casa de Dios que está en Jerusalén: que se pongan los cimientos de la casa y que la levanten con el fin de ofrecer en ella sacrificios. Dicha casa tendrá 30 metros de alto y 30 de ancho, y se pondrán 3 hileras de piedras talladas con una de madera. Los gastos serán costeados por el rey. Además, los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y se llevó a Babilonia serán devueltos y llevados al templo de Jerusalén, al lugar donde estaban depositados en la casa de Dios. Por tanto, les digo a ustedes, Tatnai, gobernador de la provincia del otro lado del río, Setar-Boznai y los consejeros persas que viven al otro lado del río, que no se metan en esto, que el gobernador de los judíos junto con sus dirigentes construyan esa casa de Dios en su lugar. Esta es la orden que damos acerca de los que deben hacer, referente a aquellos dirigentes judíos. Para la reconstrucción de esa casa de Dios les pagarán los gastos exactamente y sin interrupción con las entradas de los impuestos del otro lado del río destinados al rey. Luego les entregarán cada día y sin falta, a pedido de los sacerdotes de Jerusalén,
lo necesario para los sacrificios al Dios de los cielos, novillos, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite. Con esto ofrecerán sacrificios gratos al Dios de los cielos, y rogarán por la vida del rey y de sus hijos. Además ordenó lo siguiente: si alguien se opone a esta ordenanza, le sacarán una viga de su casa y la ahorcarán en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros como castigo por su rebelión. Y el Dios que allí hace habitar su nombre aplaste a todo rebelde, rey o pueblo, que vaya en contra de esto y trate de destruir esa casa de Dios en Jerusalén. Yo, Dario, he dado esta orden, que sea puntualmente cumplida. Tatnai, gobernador de la parte de acá del río, Setar-Boznai y sus consejeros actuaron conforme a la orden del rey Dario, y los dirigentes de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito según lo dicho por el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, y dieron término a la obra según la orden del Dios de Israel y los decretos de Ciro y Dario. La casa fue terminada el día tercero del mes de Adar del año sexto del reinado de Dario. Los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían vuelto del destierro, celebraron con alegría la consagración de esta casa de Dios, ofreciendo en esta solemnidad 100 novillos, 200 carneros y 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabrios conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases, para el servicio de la casa de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés. Los que habían vuelto del destierro celebraron la Pascua el día 14 del primer mes, ya que los sacerdotes y levitas se habían purificado juntos y todos estaban puros. Sacrificaron pues la Pascua para todos los que habían vuelto del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para sí mismos. Los israelitas que habían vuelto del destierro comieron la Pascua con todos los demás que se habían apartado de la gente del país para no ser más impuros como ellos, y se habían unido a ellos para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los ázimos, pues estaban muy contentos porque Yahvé había cambiado las disposiciones del rey de Asiria a su respecto, y les había permitido continuar la obra de reconstrucción de la casa del Dios de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.